he's a warrior, and I'm sure where he fights next, he's gonna put on a great show. But I was supposed to win tonight. I trained hard. I owed it to my wife and to myself, and it's a big hit to me, man. Like, this is my life, Anywhere you... Y qué vida, Dustin. Una vida dedicada a la lucha. Las lágrimas de Dustin Poirier tras su primera derrota en la UFC son capaces de romper al más bravo de los aficionados a las artes marciales mixtas. No te puede caer mal el caballero de Luisiana. Es imposible no empatizar con él porque es eso, un caballero. Un hombre que se hizo a sí mismo, con una juventud complicada llena de problemas con drogas, bandas, crímenes, violencia, que se refugia en el deporte y en el amor, para aprovechar esa presión de la adolescencia y convertirse en el diamante. Su boxeo refinado y su estilo completo, pero valiente, lo llevan a ganarse el cariño de los fans que vieron en él a un hombre que representaba unos valores americanos humildes, con los que todos sus compatriotas podían empatizar. Es el héroe que crece de la pobreza para hacer que en su rivalidad con Conor McGregor el bien venza sobre el mal. El que no era favorito se venga en la trilogía y el chico bueno, como debería ser siempre, acabe alzando el puño en una gesta que parecía imposible. Yeah, I'm going to grow from this, and I'm going to come back and I'm going to win. No doubt about it. Either I'm going to win or I'm going to die in the cage. One of the two is going to happen. I'm a winner. Y es que se retira Dustin Poirier y a pesar de no haber portado jamás el cinturón indiscutido, hoy en Generación MMA hablamos de una leyenda que se retira como prometió en su día, siendo un ganador. Si te gustan las MMA, te tiene que gustar Dustin Poirier. Pese a no haber sido nunca el campeón indiscutido ni haber llamado la atención hablando mal de sus rivales, la verdad es que tiene ganado el cariño del público a base de peleas legendarias, momentos épicos y ese estilo de combate que no deja indiferente a nadie. Además, personalmente, una de las peleas que me aficionó a las MMA fue la suya contra el Korean Zombie en el año 2012. Fue un peleón increíble, además fue nombrada pelea del año. El impacto de un peleador no se mide tanto en los títulos o en el número de victorias, sino en las emociones que ha generado en el resto de peleadores y en la afición. Y en este sentido yo creo que Dustin Poirier es un número uno. Por los valores que representa, yo lo consideraría un caballero andante de las artes marciales mixtas. Le hacemos esto documental a Dustin Poirier porque es una leyenda, ¿vale? Y porque es el sueño americano, un chico pobre, sin futuro, sin recursos, que toda su vida, tío, le decía que iba a acabar tirado en el arroyo, en el valle, en el pantano, gracias a dos cosas, sobre todo, bueno, a tres: su coraje y dos cosas que todo hombre tiene que tener para triunfar, que son un foco y una mujer que te ayude. Él ha conseguido la gloria que estará al alcance de muy pocos, y todo eso a base de coraje, esfuerzo y golpes. Dustin Poirier nace el 19 de enero de 1989 en Lafayette, Luisiana, un estado conocido sobre todo por Nueva Orleans, donde se mezcla una cultura negra muy fuerte, una parte blanca de ascendencia francesa y que mayoritariamente es conocida por ser la cuna de la música jazz del siglo XIX. Lafayette, en Luisiana, es uno de los principales centros de la cultura cajún, que es una cultura muy rica, procede de los franceses. Luisiana estuvo dominado por franceses, por españoles, antes de ser Estados Unidos. Vinieron los quebequeses acadianos, se juntaron con los españoles, con los alemanes, con la cultura indígena india, con los esclavos negros, y eso produjo un crisol cultural muy rico que se manifiesta en todas las artes, pues como puede ser la música, que es muy rica, la música zydeco, o incluso la gastronomía, en la que Dustin Poirier tiene hasta su propia línea de salsas. Y Dustin Poirier es un fiel representante y se identifica mucho con este grupo étnico de los cajún, que proceden de esa lengua francesa. Asiste al Northside High School, donde es uno de los pocos alumnos blancos del instituto, pero lo hace por un corto tiempo, ya que abandonó sus estudios en noveno grado debido a meterse repetidamente en problemas, peleas callejeras. Dustin ha reconocido en multitud de ocasiones que no tenía una proyección como deportista, y es su mujer Jolie la que le salva de ese oscuro futuro en CIS. La juventud de Dustin Poirier no pintaba bien, problemas con la justicia, con el alcohol y sobre todo muchas peleas daban la sensación de que Dustin no iba a tener un gran futuro. Pero fue precisamente ese instinto de luchador y esa atracción por el combate lo que le hizo entrar a buscar las MMA en un gimnasio. No quería el dinero, la fama, simplemente quería pelear, desahogarse, y de pronto esa entrada en el mundo de las MMA hizo que su vida empezara a funcionar. El inicio de su carrera como peleador es de estrella total, que es como suele ser el de los tipos como Dustin. Me refiero, si en algún momento vas a ser campeón, lo normal es que en tus primeros combates arrases. Vence sus 7 peleas amateur, finalizando 6 de las 7,
y luego debuta en profesional en mayo de 2009. Y ojito, en solo un año y un mes se casca 7 victorias profesionales con 7 finalizaciones. Se convierte en una sensación local y da el salto a las ligas mayores. Dustin venía arrasando en ligas menos conocidas, pero buenas, y pasa a una liga bastante grande como es WEB, una liga que era conocida por tener pesos pequeños. Él hace muy buenos desempeños, pero pierde, y justo en el momento que pierde, UFC compra WEB, lo absorbe, y es cuando pega el salto a una compañía mayor. Y cuando todo parecía encauzado, entra en una racha de victorias y derrotas que le alejan de ser esa estrella que parecía. En el 2012 pierde contra el Korean Zombie, en 2013 contra Cub Swanson, en 2014 contra McGregor. Si lo analizas en perspectiva, ahí se gana el nicho de la UFC. Por un lado, pierde contra 3 tipos que serán Hall of Famers o incluso Conor doble campeón. Por otro, acumula 3 bonos en 4 peleas. Aunque haya perdido, aquí empieza a convertirse en un favorito de los fans. La gente empatiza mucho con la gente que pierde y se repone, sobre todo cuando además son buenas personas. Dustin Poirier, todos lo conocéis porque es un tipo que ayuda mucho, está muy involucrado en la sociedad, ¿vale? Y tiene una fundación con su mujer, Yuri, que se llama The Good Fight, ¿vale? The Good Fight consta de que él, a través de artículos personales suyos, guantes, camisetas, todo lo que tenga relacionado con lo que es él, con la pelea, lo subasta y lo que él recauda, todo eso lo destina a obras de caridad, problemas con la comunidad, alfabetización, comida, todo lo que necesite, ¿vale? Dustin se lo saca ya no solo de su esfuerzo personal, sino de todo lo que, de recuerdos que él tiene, los empeña para dárselo a la gente. Por otro lado, también ha liderado esta nueva ola de peleadores que se preocupan por la salud mental. Él, cuando es noqueado por Justin Gaethje, pasa por un momento muy bajo, ya que tras lo de McGregor y lo de Oliveira, todo era una montaña rusa. Y cuando consigue salir de esa oscuridad, se da cuenta de que él puede influir en otros peleadores. Un peleador, por muy bueno que sea, no puede estar constantemente con su mente en la pelea. Entonces, él siempre recomienda a otros peleadores que se evadan, que busquen hobbies, actividades fuera, para que su cabeza funcione a otro ritmo, lo que le ayude a su desempeño. Él dijo todo esto justo antes de empezar la pelea con Islam, lo cual significa que no es un tipo solamente que se faje a golpes con todo el mundo, es un tipo muy inteligente, ya que incluso estando en el foco sacó su tiempo para evadirse. A partir del año 2015, Poirier empieza a enlazar victorias y con otro tropiezo ante Michael Johnson en el 2016, el diamante vuelve a reponerse y a hacerse más duro. Durante 2017 y 2018 se vuelve imparable, acumulando victorias sobre Anthony Pettis, Eddie Álvarez, incluso tuvo una pelea del año ante Justin Gaethje y todo ello le lleva a una oportunidad por el título interino ante Max Holloway. Por fin Dustin Poirier ponía el cinturón en su abdomen. El momento épico de la pelea con Max Holloway es una pelea que él empieza pegando, casi le hace trastabillarse a Max Holloway se repone y dan un auténtico espectáculo, ¿vale? Con lo cual al final no sabía quién ha ganado y él, hay un momento muy bueno que cuando gana, le pone el cinturón, dice, es mío, he pagado por ello, ¿sabes? Como que todo el esfuerzo que había dado es el momento de la recompensa. A pesar de ser el campeonato interino, que bueno, parece que tiene como menos peso, pero no deja de ser suyo, no deja de ser un campeón. El boxeo de Dustin Poirier, ese boxeo tan refinado, tan ortodoxo, tan académico, procede del primer entrenador que tuvo el American Top Team, el primer entrenador de boxeo, que fue Howard Davis Jr., que fue una estrella, fue campeón olímpico en los Juegos de Montreal 76, mejor boxeador del torneo, y eso que allí estaba también Sugar Ray Leonard, y fue el hombre que adaptó el academicismo del boxeo a las artes marciales mixtas. Su hijo, Daya Davis, fue también boxeador profesional, recogió todos estos conocimientos y es el entrenador de Dustin Poirier, al que además no solamente hizo su alumno aventajado, sino que además fueron grandísimos amigos. Entonces, ese boxeo que tanto nos gusta, tan refinado de Dustin Poirier, procede precisamente de esa familia de Howard Davis Jr. y su pasado como campeón olímpico. Aparte de ese boxeo refinado, si algo caracteriza el estilo de Poirier, es una especie de caos controlado. No le importa exponerse, a veces entra a derribar o intenta hacer guillotinas, lo que sea, con tal de que no pare la acción. Él quiere que la pelea se resuelva, a su favor o en su contra, pero la paciencia no es lo suyo. El problema que cuando le llega la oportunidad titular es que le llega contra uno de los más grandes de todos los tiempos, que es Khabib Nurmagomedov, un dagestaní que venía invicto y venía arrasando a todo el mundo. Aún así, él tiene su chance, tiene una mano que le coloca a Khabib que le hace irse hacia atrás, tiene la famosa guillotina que intenta aquí en demasía, que luego sale, pero Khabib en una trituradora de carne. Se da la vuelta, Khabib le castiga y le consigue finalizar un mataleón, quedándole un sabor bastante agrio, se le ve incluso bastante tocado porque en su foro interno, en su corazón, él creía que podía ganar. Su derrota con Oliveira es probablemente la más decepcionante de sus derrotas titulares. Si los daguestaníes son imposibles de vencer, Oliveira sí era susceptible de ser vencido.
Es diciembre de 2021 y aunque Charles es el campeón, lo es tras vencer a Michael Chandler, mientras que él es el peleador de moda ya que ha vencido 2 veces a Conor. La pelea la empieza controlando, incluso sienta al campeón con un crochet de derechas en el primer asalto, pero en el segundo estalla todo en favor de Oliveira con mucho control y muchos codazos. Y finalmente en el tercero, Charles le coge la espalda, salta por el mataleón y lo finaliza de pie. El 1 de junio de 2024, Dustin iba a tener una nueva oportunidad por el título, pero esta le traía malos recuerdos. Jan Makhachev, compañero y discípulo de su antiguo rival Khabib, saldría a la jaula con la intención de romper sus sueños una vez más. Fue una gran pelea y el diamante consiguió abrir una tremenda brecha en el rostro de Islam, pero finalmente tuvo que rendirse ante el Dark Choke aplicado por el peleador ruso en el quinto asalto. El cinturón indiscutido se escapaba una vez más. Dustin Poirier es ajena a las polémicas de otros peleadores contemporáneos como los Diaz, Jones, Covington, por eso no ha tenido grandes rivalidades en las MMA. Además, al no poseer el cinturón, los que son más trash talkers tampoco le intentaban picar demasiado. Él es en general un buen tipo, y en cuanto maduró transicionó al clásico sportman al estilo de Georges St. Pierre. Sin embargo, en 2021 se cruzó con el rey de la controversia. En 2014 llega a su vida un rival diferente, Conor McGregor, que solo con 3 peleas en la UFC estaba haciendo muchísimo ruido y ya arrastraba a muchos fans, por lo que había hecho en la jaula, pero sobre todo por lo que hacía fuera de ella. Unos días antes de la pelea ya empezó el show de McGregor, sacando de sus casillas a Dustin Poirier, que no sabía ni cómo contestar a esto, provocando risas en el irlandés y en muchos fanáticos. Pero lo peor iba a pasar dentro de la jaula. Un Dustin desconcentrado entró en la pelea cometiendo errores y permitiendo a McGregor noquearlo en el primer asalto. La segunda pelea con Conor McGregor es muy diferente a la primera porque el ambiente es distinto. Conor McGregor viene de mejor rollo, viene como una actitud más conciliadora, pero aún así dentro de la jaula se empiezan a pegar muchísimo. Está un pelín por encima Conor colocándole manos, pero Dustin se lo lleva contra la malla, le coloca un par de manos y se cae. Y es como, por fin, un asunto que tengo solucionado. De hecho, cuando acaban, Dustin hace 1-1, vamos 1-1, como vamos a terminar esto mejor. Se acabaron las amistades. Conor McGregor volvió a ser el de siempre en las semanas antes de la pelea e intentar romper mentalmente a Dustin. Pero el diamante se había endurecido mucho y con un Conor, antes lo hacías mejor, dicho por Dustin en rueda de prensa, simbolizaría lo que iba a pasar en la pelea. Conor no solo no pudo hacer daño al diamante, sino que además su dureza provocó una rotura en la tibia del irlandés al final del primer asalto. Dr. Stoppage. El chico bueno había vencido al chico malo. Conor se hundía en la lava. Dustin entraba en la historia no como un escalón más para Conor, sino como el hombre que retiró a McGregor. Dustin Poirier es a las MMA lo que una persona que triunfa a la vida en general. Un tipo que lo ha dado todo por su deporte, ha dejado su vida, ha sangrado, nos ha dado tardes de gloria, tardes de pasarlo mal, viéndole cómo perdía, y es un vídeo que tiene todo el merecimiento a un campeón que dentro de nada será Hall of Fame y que será recordado durante mucho tiempo. Ya el nombre lo dice todo, es un diamante, es un grande. Dustin Poirier nos va a dejar un recuerdo de gran peleador, gran caballero, representa todos los valores de las artes marciales mixtas. Cuando ha ganado, cuando ha perdido, ha tenido grandes victorias, grandes derrotas, pero siempre con esa dignidad que creo que es lo que más admiramos y que además es un estilo muy bello. Yo creo que por todo eso siempre vamos a recordar a un peleador como Dustin Poirier. Aparte de un gran peleador, es una buena persona a la que le pasan cosas buenas. Simplemente es una de esas historias que acaba con final feliz.